Bienvenido a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Hoy sería la crónica 10. ¿Y dónde están? Voy a enfocar un poco más con el tema ufológico. De hecho, ya había comentado en unos videos antes que iba a tratar de hablar de esto un poco más a profundidad. ¿Y por qué lo traigo a colación ahora y no seguir lo que hay en tendencia en este momento con el tema del conflicto que hay en el Golfo Pérsico y todo el mesianismo profético en torno a las narrativas de muchos divulgadores, sacando de la cartuchera cuanta profecía encuentren por ahí para acomodarla a que se está cumpliendo? Y es impresionante ver cómo esas narrativas, queriendo o no queriendo, están contribuyendo precisamente a la desinformación, básicamente. Pero sí me quiero enfocar a esto del tema OVNI por un detalle muy particular. Y es que, ya lo había dicho en un video hace poquito, la administración del señor Tom Petta registró como marca registrada dos páginas que en este momento están en blanco, pero ya son las oficiales, por las que se va a canalizar y por ende controlar la narrativa de lo que se va a divulgar sobre el tema OVNI, y son marcas registradas que van a generar réditos, o sea, ganancias, dinero, o sea, pagas por ver. Y aparte de eso, cualquier tipo de, digamos, efecto mediático de gran trascendencia tendrán los derechos exclusivos. O sea, esto lo están manejando como un negocio, como claramente quedó en evidencia y que ahora están denunciando incluso miembros del mismo partido de él, de cómo personas cercanas a Trompeta, beneficiados por información privilegiada, 15 minutos del anuncio de los ataques, y ahora con creo que casi media hora antes de el anuncio de que iban a posponer los ataques a centrales energéticas del país persa, cercanos de él, incluyendo a su hijo Barron, compraron millones de dólares de futuros energéticos. Y cuando se dio la noticia, el precio de los combustibles tuvo fluctuaciones que duraron apenas unos minutos, pero generaron más de 500 millones de dólares en ganancias en solo unos cuantos minutos. Hasta que otra vez se normalizó la cuestión y volvió otra vez a dispararse los precios. Pero el punto es cómo se están maquinando, manipulando para beneficiar intereses. ¿En qué quedan los patriotas y los que defienden la narrativa de Trompeta? Quedan como idiotas útiles dentro de las narrativas de ida y venida que generan las contrapartes y las agendas que están en juego, en donde básicamente es un tema económico. De hecho, voy a plantear aquí una hipótesis descabellada, pero que, basado en lo que dijo Benjamin Bulford, que por cierto no es de mis, digamos, referencias, porque le he visto una cantidad de bulos que publica, pero entre tanto bulo que publica, hay cosas interesantes que hay que tomar, y entre ellas hay una que me puso a plantearme ciertos interrogantes, y sobre todo con lo que estoy viendo ahora, que dentro de toda esa narrativa que se está dando a nivel de lo que pasa en el Golfo Pérsico, y cómo los indicadores económicos están disparados de una manera que solo beneficia a los que tuvieron información privilegiada, y que hay un intercambio en este momento de miles de millones de dólares en pago por permitirse esto. En cierta manera el señor Burford lo insinuó de manera muy directa cuando dijo que el famoso líder ese supremo de allá, de ese país persa, en realidad no había fallecido en ese ataque, sino que se fue a un lugar protegido, quizás en Suiza, a disfrutar de sus miles de millones a cambio de que se diera este conflicto, etcétera, etcétera. Pero la hipótesis que voy a plantear ahora es un poco más loca todavía, porque en cierta manera tiene que ver también con esto de la divulgación OVNI, porque en realidad nos están haciendo mirar hacia un lugar en particular,
que es el conflicto en el Golfo Pérsico. Pero ya de una manera tal que todo lo que hay en medios, en divulgaciones, gira en torno a ese tema. Lo de Ucrania ya desapareció, lo de Gaza prácticamente sepultado, lo que está pasando en Níger, en África Central, la carnicería que se está haciendo contra cristianos en esa zona, y da tristeza la hipocresía de movimientos evangélicos cristianos apoyando lo que están haciendo contra este país persa, ignorando o haciéndose de la vista gorda que lo que está pasando de la mano de fundamentalistas islámicos financiados y apoyados precisamente por el ente que estos evangélicos están apoyando ahora y que están masacrando a cristianos en África. Todas estas distracciones, todo esto que nos están tirando a mirar hacia otro lado, es muy extraño que en paralelo no se ha detenido dos cosas muy claras que siguen su rumbo y están posicionando posturas que van a salir pronto. Por un lado, los desarrollos de la IA y sobre todo una situación anómala que en este momento no ha trascendido más allá de entre algunos nerds que conocen y manejan el tema de la IA. Ya estalló la primera guerra virtual entre IAs. Y eso lo estuve leyendo de un informante, de una persona allá en Estados Unidos que está en inglés el tema, y está denunciando de que hay toda una parafernalia en la que se está ocultando un hecho insólito. Dos IAs están atacándose entre ellas. Y lo berraco es que ellas no tienen acceso a la internet, entonces ¿cómo lo están haciendo? Que eso es lo que me cuestionó y le pregunté al tipejo y no me ha respondido, pero es el mismo personaje que está ahora denunciando de que el profesor este chino canadiense es un fraude. Según este personaje estadounidense, que es un señor calvito, que no le va a dar publicidad gratuita. Y que de hecho las credenciales de este señor calvito, aparte que parece ser que fue militar, él es un PhD, un postdoctorado en ingeniería. O sea, no es cualquier persona este man. Y sí se le nota una manera de decir las cosas con cierta arrogancia supremacista, pero el punto es que el tipo está planteando algunas cosas interesantes. Y me llamó la atención esto, lo de la IA, porque hay una lucha interna entre los grandes CEO de las inteligencias artificiales. Y hay una noticia que también salió muy escondida, en la que uno de los grandes transhumanistas, líderes del transhumanismo, que está muy permeado con ideas siniestras derivadas de un filósofo que se torció totalmente y que es uno de los conocidos como fundadores o creadores del pensamiento cyberpunk, en donde literalmente el tipo está planteando que hay que apoyar a las élites corruptas porque es lo único que sirve para poder garantizar que se elimine aquella parte de la humanidad que estorba y no sirve y sea reemplazada por una humanidad mejorada en silicio. Y lo está diciendo este personaje que no tiene nada que ver con la New Age. Entonces uno pregunta, ¿y por qué la New Age insiste que ascendamos en silicio? Yo tengo guardado esa información, solamente voy a dar el dato para que lo tengamos muy presente. Y voy a hacer una pequeña pausa para podérselo buscar, porque es bueno hablar cosas en la mano. Es el fundador de una corriente de pensamiento que se llama el aceleracionismo. Esta página ya le recomiendo, se llama Trinchera Dialéctica. Hice una lectura en el canal de Edith en el noticiero Neurodivergente. Y de hecho ese va a ser el tema que voy a plantear ahorita el jueves en el noticiario, para que vean que no es puro cuento. Este personaje, este señor, se llama Nick Land, que de hecho aquí mencioné un libro de Mark Fisher, El fin del mundo como refugio. Este señor se está planteando y basando ese libro
en lo que supo y conoció de la mentalidad de este otro tipo, Nick Land, conocido como el padre del aceleracionismo, de la llamada filosofía del cyberpunk y la ilustración oscura. Y estuve mirando la evolución de este tipo que literalmente, después de un colapso nervioso que tuvo por consumo de sustancias prohibidas, le dio por salir con esta nueva mentalidad. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Muchas de estas personas sociópatas que influyen enormemente el pensamiento de las nuevas generaciones y sobre todo las generaciones que tienen el control de los desarrollos de las IA, que es lo más peligroso todavía. Los desarrolladores de IA y los que financian las IAs son gente que se inspira en sociópatas como este señor. Y lo más berraco del pensamiento de este señor, y lo voy a leer textual este pedacito para no adelantarme a lo del noticiario, dice así, abro comillas y le doy los derechos y créditos de autor a la página Trinchera Dialéctica, y es un pensamiento de este señor que tristemente está influyendo a los grandes influenciadores del Valle del Silicón. Porque lo que este señor plantea, lo más siniestro no es tanto lo que él plantea, sino la gente que lo apoya y lo sigue, que eso es lo más delicado. Y el tipo plantea lo que llaman el "you cannot out-accelerate me", no puedes desacelerarme. Y es lo que ha inspirado, por ejemplo, a Sam Altman, en donde si yo quiero desarrollar algo que acabe con media humanidad, usted no me puede detener, porque es mi derecho a acelerarme más allá de lo que tú en tu pasividad haces. Ese es el tipo de mentalidad que tiene esta gente, basada, de acuerdo a lo que yo estoy interpretando, y desde el año 2016 está propagándose estas ideas totalmente eugenésicas, de una visión extremadamente siniestra, que incluso está permeando a personas como J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Y es brutal. ¿Y qué dice esta gente? A ver, por acá lo digo. A ver, listo. Está abogando por una sociedad jerarquizada, posiblemente gobernada por subcorps, corporaciones soberanas, como proponía Curtis Yarvin. Su pensamiento comenzó a incorporar temas como el racismo científico y la eugenesia, lo que él denominó hiperracismo, así como la sistematización de la distopía. Es un pensamiento que tiene mucha acogida entre muchos seguidores de No me desaceleres dentro del Valle del Silicon, y en donde lo que se están imponiendo básicamente, literalmente, es el fin de nuestra era de una manera donde la humanidad que ellos consideran obsoleta y que no sirve debe ser eliminada como sea. Entonces, estamos hablando de un personaje que sinceramente es brutal. Este señor, que aquí lo muestra en la cara de él, el señor Land, es brutal. Él habla en sus libros de cosas que Nick Land, transhumanismo y cyberpunk, para que lo tengan en cuenta. No me quiero distraer, eso es lo primero. Y lo otro que les iba a comentar, que les dije que está ahí, es este señor. Voy a mostrarlos, por acá está. Que sinceramente cuando lo vi, yo dije, bendito sea Dios, ¿esto qué es? Por acá está, voy a mirar. Ojalá que no lo haya borrado, porque tiendo yo a borrar gente que no, que me da como preocupación su manera de pensar. A ver, estamos todavía filmando. Ah, sí. Por acá lo tengo, vamos a ver si lo encuentro. El calvito este. No, es que lo tuve que borrar porque es una persona que sinceramente me parece brutal.
No lo tengo acá. No sé si lo habré compartido o guardado para ver más tarde. Ah, ya lo encontré. Eh, Never, and I mean Ay, never Dios, ask, Dios, Dios, how are Dios, you? Dios. How are you? Ay, Dios, esta es publicidad ya. Bueno, acá lo publicó. Dos inteligencias artificiales se están bombardeando mutuamente. La página de este señor, que es un señor calvito, lo voy a mostrar por aquí, que tiene una barba como un fundamentalista. Él no es fundamentalista musulmán, sino que es del otro lado, de los cristianos. No daré más, ya, con eso ya. Este personaje que no quiero darle publicidad, sinceramente lo que he visto de su canal son cosas brutales en donde hay planteamientos muy fuertes, sinceramente. O sea, para leer la persona y entender a esa persona hay que tener mucho concepto previo y tener una fortaleza de criterio ante esto. No estoy diciendo que ustedes no la tengan, simplemente que más bien trato de que ustedes no lleguen ¿cómo lo podría decir yo de una manera que no suene paternalista? Hasta tocarse ciertas ideas en sus cabezas. Pero bueno, tengo que confiar en la gente. Entonces, miren, ahí está, ese personaje. De hecho, él está publicando sobre los experimentos psíquicos que la CIA hizo con los niños. Ojo, este hombre está denunciando también cosas muy terribles que han sucedido en Estados Unidos. Y en este último video que él hizo, experimentos psíquicos, que es solamente para gente que son miembros de su canal, habla de si fue cierto lo de los experimentos de control y manipulación psíquica en niños por parte de la agencia esta de 3 letras. Y tiene una cantidad de cosas este hombre acá brutales, en donde él hace una serie de análisis que, si bien son muy válidos porque es un hombre extremadamente inteligente, le noto cierto sesgo ideológico, ciertas ideas que lo que necesitamos es no polarizarnos. Esa es la razón de por qué no les digo quién es realmente, porque hay personas que tienden a buscar excusas para polarizarse. Y los he notado y los he visto acá en el canal también. Entonces, que claman de justicia y resentimiento y una cantidad de cosas. Pero bueno, no me quiero perder. Pero ahí están las referencias. Ahí están, para que se den cuenta que yo acá no estoy hablando carreta y que no me la estoy sacando de quién sabe dónde. Para podernos sentar que hay todo un proyecto de hacer que nosotros miremos hacia un lado y en realidad no nos estemos enfocando en realidad en lo que está sucediendo. Y hay dos líneas que se están moviendo en las sombras en paralelo mientras todo el mundo está mirando para allá, que es el tema de los desarrollos de IA, que es absurdo en medio de todo este conflicto. Eso no se ha detenido, las inversiones multimillonarias. Y por el otro lado, y además hay una noticia que se me estaba olvidando, que no está siendo publicada, en la que literalmente se está discutiendo a solo unas calles del Vaticano, en Roma, a puerta cerrada. Solamente se sabe que la temática que gira en torno a esas reuniones secretas que ya llevan varios días, en este momento llevan varios días, están tratando el tema del anticristo. Y el papel y el rol que pueden jugar las inteligencias artificiales en torno a ese tema. Y uno de los que está liderando eso y lo está financiando es el cofundador de PayPal, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Y está allá mirando la real amenaza de un tema en el que el tipo quiere saber, según lo que se ha alcanzado medio filtrar, falta confirmar si es realmente eso, quién o qué es el anticristo. Y planteó algo que a mí me causa asombro, porque lo hablamos aquí y en el noticiero Neurodivergente, cuando les hablé del código binario que identifiqué en el libro de las revelaciones, en cierta parte del libro, que habla sobre el anticristo, y que el código binario está diciéndonos
En realidad, ¿qué es el anticristo? No quién, sino qué es. Y es una inteligencia artificial o el mundo relacionado con la inteligencia artificial. De ahí, en ese mundillo, está el anticristo. Y lo más triste de toda esta vaina es que mientras yo aquí planteo y les ofrezco a ustedes una cantidad de información donde le agradezco con todo mi corazón a esas 8 personas que me apoyaron económicamente en estos últimos 15 días, hay gente que cobra por esto y tienen toda la atención del mundo. Pero bueno, el punto es que es impresionante cómo eso se está dando en este momento. Y no sé si lo tendré aquí guardado, porque yo veo tanta información diaria. Yo les ahorro mucha gente aquí que no quiere colaborar en nada. Les ahorro decenas, cientos de horas de navegación y de exploración en las redes sociales. Y es tremendo eso. Voy a ver si lo encuentro por acá. A ver si lo veo. Y voy a hablar de una cosa muy bonita que me gustó acá. A ver si lo encuentro. A ver si está aquí. No lo tengo guardado. Pero ahí estaba hablando de esa persona que sinceramente me parece increíble. Ahora voy a hablar de este. Vamos a ver si esa información sale. Es de una página que estoy siguiendo en Instagram, que sacan noticias relacionadas con la inteligencia artificial y sobre todo con temas que ellos llaman noticias positivas, cuando hablan de temas de la narrativa, pues obvio, ambientalista verde y cosas de ese estilo. Y me llamó mucho la atención que esa página esté sacando también, hace advertencias sobre los desarrollos de IA por el lado bueno y por el lado malo. Y en una de esas, las publicaron hace poquito, estaban hablando sobre ese tema. De hecho, estoy tratando de buscarlo, no lo veo. Me perdonan que esté empezando el video así como improvisado. Ay, Richard, ¿qué estás haciendo? Te noto como perdido. Sí, estoy un poco perdido aquí por la cuestión de que estoy tratando de encontrar una información que a mí todavía me está costando digerirla, porque es increíble lo que está saliendo y que mucha gente ni se da cuenta, y que me voy a sentar literalmente a trabajar esas ideas, o sea, a empezar a leer bastante y mirar a ver si de pronto lo podemos discutir aquí. A ver si lo encuentro. Voy a hacer una pequeña pausa porque no quiero perder tiempo. Esta es la página, se llama Inteligencia Artificial en Instagram. Borraron el post. Lo publicaron esta mañana y ya no está. Lo que estaba buscando acá son algunas cosas. Por ejemplo, esta noticia que publicaron. Ya la IA alcanzó nivel humano, según lo que están diciendo los CEO de Nvidia. Y están hablando de otras cosas, pero increíble. Ya no está la noticia que les comenté. O sea, es increíble lo que está pasando en este momento acá. De hecho, yo había guardado esa y la había reposteado, de hecho, la había compartido y ya no está. ¡Wow! Lo estoy diciendo en tiempo real. O sea, brutal. Así de simple. Bueno, basta de divagaciones, presentación muy caótica estos primeros 24 minutos. ¿Quién me acompaña? Esto es un alebrije. A mí me encanta es que increíble, uno lo hace y es todo tiernito, todo bonito. Es un alebrije hecho totalmente a mano por la jefa. ¡Órale, jefa! Saludos, espero que estés viendo. Saludos al jefe. Ella lo cosió junto con unos muñequitos pequeñitos muy hermosos, unos ajís o unos chiles,
con bigotico y sombrerito. Y este muy especial, es un alebrije que es como una mezcla de polilla, búho, tiene varios dragoncitos, o sea, tiene varias formas este alebrije, es bellísimo, es una ternura, es hermoso, es totalmente hecho a mano este muñequito. Me voy a aterrizar, ahí vieron en tiempo real cómo un Asperger se distrae, se despista y se va por otro lado y se olvida que estamos acá. Por eso es que tuve que hacer una pausa, de hecho estuve durante 10 minutos buscando, y increíble, por ninguna parte, y me tiene sorprendido sinceramente. Bueno, volví a hacer una pausa, seguí buscando porque me acordé, no fue esa página, fue otra que es auxiliar de esta, ya la encontré. Acá está. Ya sabía. La página se llama Archivos T. Y dice más o menos así: el empresario tecnológico Peter Thiel, el cofundador de PayPal y una de las grandes figuras influyentes de Silicon Valley, está organizando una serie de conferencias privadas en Roma, muy cerca del Vaticano, donde los temas de las charlas giran en torno a una figura sorprendente: el anticristo y el posible fin de los tiempos. Cómo la inteligencia artificial, armas de destrucción masiva o crisis planetaria podría permitir que un líder concentre poder prometiendo salvar al mundo. Y la amenaza de que ese líder se convierta en alguien contrario a la humanidad. Eso es lo que están discutiendo en este momento. O sea, brutal. Esta es la página que les estoy diciendo. Incluso están hablando de vida alienígena, misteriosalien.gov, ojo, que esa es la página oficial del gobierno. Aquí lo dice: el gobierno de Estados Unidos registró oficialmente el dominio aliens.gov vinculado a la Casa Blanca. El sitio existe, pero está completamente vacío. Este registro aparece justo después de una orden para desclasificar archivos de fenómenos aéreos no identificados. Y es una página que hay que pagar. Entonces, es brutal, sinceramente. O sea, para que se van dando cuenta de que esto no es pura carreta como algunos por ahí me están tirando. Lo más increíble es que lo tengo guardado en Instagram. La estuve guardando entre las cosas guardadas de Instagram y no me aparece. Me tocó buscarla se la envié precisamente a Edith para que sea tema de conversación mañana. Y estoy emocionado porque estuvimos hablando precisamente de eso ya hace como que 15 días, ¿no? Y donde estábamos hablando del tema de ese código binario que encontramos y que le empezamos a desglosarlo porque posiblemente ahí hay una pista muy importante y valiosa. Pero bueno, aquí, listo, ahora sí, vamos a sentarnos. Para que se vayan dando cuenta cómo es un neurodivergente como yo, ¿no? A veces me hiperactivo, sobrepienso las cosas porque es una condición que tengo y por eso es que múltiples cosas a la vez estoy viendo y estoy metido en muchas cosas y a veces retener toda esa información no es fácil. Por eso, ¿a qué espera usted para apoyar el canal dando esto? Cuando te estoy facilitando tantas cosas, ¿no? Entonces, agradezco a Lisnelia que por aquí me apareció precisamente. Una señora que me está apoyando a través de la llave de Bancolombia. Muchísimas gracias por el apoyo, doña Liz. Muy amable por lo que usted acaba de hacer. Muchas gracias. Y quiero ahora sí enfocarme en esto. ¿Y dónde están todos? Esa pregunta, ¿y dónde están todos?, es la famosa paradoja de Fermi. Eso fue en los años 50, cuando en una conversación coloquial entre varios científicos del programa nuclear estadounidense, Fermi, en una tertulia relajada, hablando sobre la posibilidad de que la humanidad, si no había un control sobre las armas, podría terminar así. Y ahí fue cuando dentro de ese conversatorio salió el tema: bueno, y si eso llegara a pasar, ¿no vendría alguien de afuera a evitarlo? O en realidad, ¿dónde están todos? Eso fue lo que planteó Fermi. Y ahí fue cuando empezaron a decir: ve,
¿verdad? ¿Y a dónde están todos? Obviamente hay que tener el contexto. Inicios de la Guerra Fría, proliferación de armas de destrucción masiva nucleares, encabezado por Estados Unidos, la Unión Soviética, luego los seguiría China, Israel, entre otros más. Y hay todo un tema a nivel de investigación astronómica con las herramientas de la época, los grandes telescopios como el Hubble, el que queda en la cima de allá en Los Ángeles, cerca de Pasadena, el famoso telescopio Hubble del Monte Palomar, telescopios que se están apenas construyendo acá en Chile, en la zona ya en Hawái, en el monte Kilauea o Manulea, o como llame el monte, que las noches son muy hermosas ahí. Entonces, apenas los primeros satélites espaciales que estaban yendo al espacio, perdón la redundancia, apenas están enviando datos. Era una época con muchas limitaciones y con muchos miedos, y esta es la clave, muchos miedos. Y por eso en la discusión, y sobre todo ellos, es muy probable que ellos ya conocían el incidente Roswell. Pero la versión que ellos manejaban era la versión que les dio las fuerzas militares. Por lo tanto, ellos lo vieron de una manera diferente. Y yo creo que el contexto era ese. ¿Y dónde están todos? ¿Quién podrá venir a salvarnos? Y por qué Fermi empieza a plantear, bueno, estamos en un universo muy grande, ¿dónde están? Pero ellos tienen una limitación enorme de recursos y sobre todo porque todo se estaba destinando al programa militar de destrucción masiva del planeta. Y la pregunta era válida, pero los preconceptos que ellos tienen como referente obvio es el miedo a la destrucción, porque acaba de pasar una guerra terrible, la Segunda Guerra Mundial. Fueron testigos de lo que hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, lo que es capaz de hacer la bestialidad sociópata de estos gobernantes. Ellos lo sabían y contribuyeron a eso. Y por eso que la pregunta yo le doy una connotación contextual diferente a lo que nos han tratado de vender, como si fuera una pregunta que demuestra que no hay nadie allá afuera, porque no hay ningún ser en este momento aquí parado diciendo yo soy E.T. y vengo de las Pléyades. No. Están basándose en el miedo. Tienen miedo justificado. Y ellos fueron copartícipes de crear ese miedo con las armas de destrucción masiva. Fermi formó parte del proyecto Manhattan, junto con Einstein, Oppenheimer, y toda esa gente que desviaron todo el conocimiento humano para el desarrollo de una humanidad armónica, lo desviaron hacia la destrucción de pueblos y naciones por el capricho expansionista de una sola nación que quería ser hegemónica por encima de las demás. Y cuando se dieron cuenta que no eran los únicos chachos de la cuadra, porque aparece la Unión Soviética, aparecen los chinos, y luego una seguidilla de países menores que empiezan a decir yo también tengo armas, yo también puedo hacer lo mismo. Y empieza toda una parafernalia donde es un tema de testosterona y de huevos grandes entre sociópatas queriendo demostrar quién lo tiene más grande en número total de misiles de destrucción. Están echando un químico por aquí. A veces la gente para eliminar hormigas echan un químico venenoso y no les importa que hay un bebé aquí en el primer piso, pero bueno. Entonces el asunto es que esta gente, para darles un dato, en este momento y gracias al Tratado de Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares firmado en los años 70, gracias a la primera cumbre ambiental y al movimiento de primavera que logró frenar esto y que lastimosamente fue infiltrado y corrompido, pero al menos uno de sus logros fue ese, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En este momento
con el armamento que existe, encabezando la lista supuestamente Rusia, aunque no es cierto, el que realmente la encabeza es Estados Unidos. Sigue Rusia, le sigue China, le sigue India, le sigue Francia, le sigue Inglaterra, le sigue Alemania, le sigue Pakistán, le sigue... ¿cuál es el otro? Israel. Y le sigue... creo que Italia, ¿no? No me acuerdo bien, pero esos son los países que tienen armas de destrucción masiva. Y en ninguno de ellos está el país persa. Ahora bien, y nunca estuvo cerca de eso, pero bueno, el punto es que en ese momento hay suficiente explosivo, por decirlo así, representado en esas armas de destrucción equivalente a que a usted que me está escuchando le corresponda un explosivo de 500 kilos 1000 veces. ¿Cuánto usted? Media tonelada de alto explosivo contra usted para destruirlo 1000 veces. ¿Para qué tanta destrucción? Tanta sevicia. Con razón Oppenheimer dijo: soy el destructor de mundos, pues que entró en una depresión brutal. Entonces, el contexto de los años 50, en donde Fermi plantea la paradoja y dónde están todos, se va a sumar a las posibles respuestas que van a surgir de una mentalidad influenciada por un fatalismo cuya raíz es la herencia helénica griega de una visión fatalista del más allá, de un Hades, de un Hado, de un tártaro que llaman, de pura miseria, fuego y destrucción, que se asemeja a lo que los chinos también ven de ese infierno terrible, y dentro de lo que China sufrió y vivió durante siglos. Es obvio que tanto la visión anglosajona, influenciada en sus raíces por ese fatalismo helénico, y por el lado la otra versión, que es el famoso bosque oscuro de este Cixin Liu, están basadas en una idea fatalista influenciada en su imaginario por lo que han vivido sus propios pueblos y naciones. Pero nadie se ha preguntado cuál es la visión que tienen los pueblos preamericanos sobre lo que es la vida no humana, la vida no terrestre. Porque la visión que tenemos y la construcción teórica y filosófica en torno a la respuesta a la pregunta de Fermi y su famosa paradoja, ¿dónde están todos?, está basada de acuerdo a una mentalidad occidental anclada en una mentalidad fatalista, nihilista, hedonista y totalmente influenciada por el no mañana, el no futuro, y un miedo al bosque oscuro lleno de enemigos, porque tenemos como único referente de referencia, haciendo redundancia, para poder definir qué puede hacer una civilización con otra, lo que nosotros mismos nos hemos hecho a nosotros mismos. Hemos destruido civilizaciones enteras por capricho, por expansionismo, por vanidad, por ansias de poder. La historia está plagada en los últimos 5000 años de ese tipo de genocidios y barbarie contra nosotros mismos, destruyendo civilizaciones una tras otra, sea de la mano de la espada o sea de la mano de un virus, pero lo hemos hecho. Y cuando uno ve las narrativas de ciencia ficción, la gran mayoría de origen anglosajón, europeo y asiático, todas están inspiradas en sus pasados sangrientos y terribles. Uno no ve hay muy pocas historias de ciencia ficción basadas en algo esperanzador, algo que realmente nos dé una esperanza de un mejor mañana o de un encuentro. Por eso es que yo planteo una pregunta alternativa a la paradoja de Fermi. Yo la voy a llamar la paradoja de Crónicas. Vamos a ponerla así, la paradoja de Crónicas, la paradoja de Richard. Pues más bien de Yegai, la paradoja de Yegai. Oye, suena bueno, ¿no? Paradoja de
Yegai. La paradoja de Yegai. ¿Estamos realmente preparados para un contacto teniendo nuestros antecedentes preexistentes basadas en la destrucción y el miedo hacia el otro? En realidad nosotros tenemos un criterio objetivo, sin sesgo, para hacer un contacto con otras civilizaciones no humanas, con otros seres, que no esté permeada, influenciada por nuestros propios miedos y culpas. Por eso es que la paradoja de Yegai es esta. ¿Realmente estamos preparados para un contacto teniendo en cuenta nuestros propios antecedentes previos? Y por eso es que nos han vendido de manera maquiavélica, civilina, la idea, la falacia, el sofismo de hacernos creer que si hay un contacto con otras civilizaciones entraríamos en pánico autodestructivo, cuando en realidad es el miedo de estos gobernantes y sobre todo la vergüenza, y lo vuelvo a repetir porque lo dije ya en un video hace ya años, y es la vergüenza de estos gobernantes. Sí, son unos videos, se llama ¿Estamos preparados para el contacto? Son como 3 videos. Es la vergüenza de estos gobernantes de reconocer a una civilización avanzada que cometieron errores y que son culpables de destruir el futuro de la Tierra una y otra vez por gracia de sus propias ambiciones hedonistas. Les da vergüenza y les da miedo del juicio que estas civilizaciones harían de lo que hicieron con la Tierra y con la humanidad y con lo que están haciendo ahora, estando a un paso de alcanzar la escala 1 de Kardashev. Estamos ante la amenaza latente de una autodestrucción en el Golfo Pérsico. Y lo que se ha contaminado en estos últimos 20 días equivale a lo que 84 países harían en un año. Increíble. Y lo estoy leyendo de unas organizaciones ambientales que están hablando de esa estadística. Y lo más impresionante de todo esto es que el dinero que se ha gastado desde el lanzamiento de la bomba atómica hasta el día de hoy en guerras, conflictos, desarrollo de armas, ha sido suficiente para empujar a toda la civilización humana, si hubiera sido destinado para el desarrollo tecnológico, social y cultural educativo del planeta, a la escala 1 de Kardashev. Incluso poderla haber superado, al punto tal que para el año de 1970 la humanidad ya tendría bases en Marte. Imagínense lo que habíamos logrado hasta aquí, hasta esta fecha. Habíamos tenido incluso para ese año tecnologías basadas en hidrógeno y en energía 0.0, porque el conocimiento y la teoría existía ya. Por lo tanto, había los recursos para desarrollar estrategias, por ejemplo, y tecnologías basadas en fusión fría. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo ahora? Y ese es el lamentable mérito vergonzoso encabezado por Estados Unidos, que pregonan que no estamos preparados porque había anarquía, caos, miedo, porque en realidad quieren ocultar con eso su propia vergüenza de haber tirado al sanitario el futuro de la humanidad en sus absurdas guerras. 270 guerras se han librado desde 1945 hasta hoy, con más de 60 millones de víctimas. El 98% de esas guerras las encabeza Estados Unidos como causante. A mí me daría vergüenza hablarle a un ser de otra civilización como humano teniendo esos antecedentes
de quienes dicen representarnos como humanidad. Y la rabia que tienen Estados Unidos y sus gerifantes, Israel, y toda esa gente que está detrás, realmente controlándolos, es porque la comunidad mayor les quitó el respaldo para ser voceros de la humanidad y se lo dio a China. Y el guardián de eso es Rusia. Y mucha gente no lo entiende. Entonces, estamos ante una cuestión extremadamente trágica y vulgar a la vez, vergonzosa de hecho, en donde realmente sí estamos preparados, desde mi perspectiva y desde mi opinión personal. Pero no basándome en lo que nosotros hemos planteado aquí, dentro de los manifiestos y todo eso, no, sino basándome en lo que ninguna de esta gente que ha lanzado la paradoja de Fermi otra vez a la palestra, y toda la gente que responde desde la visión anglosajona y oriental, influenciada por sus propios dramas históricos, nadie se ha preguntado qué visión tienen los pueblos indígenas. Y esa negativa de escuchar a los pueblos indígenas y las voces del pasado de los pueblos indígenas y las voces presentes de los pueblos indígenas es solamente otra evidencia más del supremacismo racial que impone Occidente con sus ideologías, con su creencia ínfula de creerse superiores. Tanto es que dentro de la narrativa New Age, los extraterrestres que ellos muestran son arios. Y su narrativa gira en torno al mesianismo y a las bases que estructuraron el pensamiento fundacional del sionismo en el siglo XIX, de la famosa Gran Israel. Y las ideas eugenésicas del transhumanismo radical, que basa que la única posibilidad de mejorar la humanidad, descartando lo que ellos consideran obsoleto en los humanos y solamente privilegiando a aquellos que sean serviles y obedientes a la nueva tecnocracia, es el silicio. Y esto no es algo que me lo inventé yo. Así la señora esa argentina, la que se autoproclamó hace unos años bibliotecaria, se ríe en las redes sociales de mí, porque efectivamente lo está haciendo. Se ríe. Y no es porque me sienta aludido, es que yo he sido de los poquitos que he utilizado ciertas palabras clave en las que ella está utilizándolas como dardos en contra mía. Y lo hizo en Facebook. Y ella se le olvida que fue una de las principales promotoras de la falacia de los portales orgánicos sin alma, o los famosos ahora NPC, 80-20, la relación de 80% de la humanidad, o sea, 8 personas de cada 10 dicen que no son humanas. Y esta señora es responsable, pasiva, de fomentar una narrativa que ha justificado la eugenesia de miles de personas en todo el mundo, dentro de esa narrativa supremacista de eliminar almas que vienen a ayudar al planeta Tierra. Voy a hacer una pausa. Es que están echando veterina. En este momento salió un arco iris. Voy a tratar de mostrarlo. No creo que lo pueda mostrar porque aquí los cables... A ver. ¡Ay! Creo que sí. ¡Ay, caramba! Por allá está. Ah, sí, míralo por ahí. Creo allá detrás de ese cerro. A ver. Por acá está el arco iris. Por ahí, por donde estoy puntando ahí, se alcanza a ver. Voy a poner esto por acá. Me perdonan que sea tan... Sí, estoy hiperactivo. Me perdonan que en este momento estoy con una
estoy muy hiperactivo es porque estamos bajo una tormenta geomagnética muy potente, una tormenta solar ha golpeado fuerte y de hecho ya hubo terremoto en Tonga, creo que de 7.5, pero no generó tsunami porque fue muy profundo. De todas maneras, estamos aquí para enfocarnos ahora sí de que nosotros realmente sí estamos preparados, pero basándome en lo que los pueblos originarios y los pueblos indígenas tienen en sus relatos, en sus mitos, en sus leyendas, que así fueron clasificados de manera oficial por parte de los historicistas, todos ellos de influencia abrahámica, la gran mayoría cristianos europeos, que interpretaron las creencias de nuestros pueblos originarios como mitos o como fantasías, cuando en realidad ellos estaban describiendo sus contactos con otros seres de otras realidades y sus interacciones, en donde en algunos casos eran reverenciados como seres divinos y en otras como simples seres que venían a dominar e imponer, pero también como grandes maestros e ingenieros, gente que enseñó agricultura, tecnologías para construir sistemas de riego más eficientes, sistemas de construcción más eficientes, sistemas de transporte, de comunicación. De hecho, casi todos los pueblos antiguos, cuando se refieren a los señores del cielo, se refieren a seres que vinieron a enseñar cosas. No una relación realmente de divino, o sea, de Dios a súbdito, a creado, no, sino seres que están en una posición más adelantada y aventajada que los otros, pero que tenían la intención benévola de enseñar, de dar un conocimiento, de compartir algo que pudiera ayudar a acelerar el proceso evolutivo del planeta y de esta civilización humana, que con el peso enorme de los milenios se fue distorsionando eso hasta llegar, distorsionando las historias, hasta llegar a manos de historicistas supremacistas europeos cristianizados, sionistas después, o lo que sea, abrahámicos, porque estamos hablando de las tres religiones del mundo que se basan en Abraham, cristiana, musulmana y judía, en donde su mentalidad es creerse en los elegidos y creer que nadie más puede ser diferente a ellos y que ellos son los que vienen a gobernar el mundo, y por eso que están luchando entre ellos, en un afán de quién queda para poner la cara a estos seres que ya vinieron, ya están aquí, pero que no nos los quieren mostrar porque están haciendo con todos los medios posibles la distracción máxima posible. Entonces, aquí viene un punto bien interesante, que es lo que estamos viendo, y aquí viene esa hipótesis loquísima, es que el conflicto en el Golfo Pérsico en cierta manera fue acordado entre ellos mismos, y hubo mucho dinero de por medio para poder pagar la canallada que orquestaron y poderse salir con la suya y generar una distracción de esa magnitud. Porque esto está beneficiando a gente que tiene acceso a información privilegiada y que ha invertido dinero y que están recibiendo en este momento brutales ganancias a costa del sufrimiento y dolor de gente, de personas, seres humanos. 20 personas murieron ahorita, hace unas horas, en Israel, en Tel Aviv. 20 personas. En Dimona, central nuclear de los israelíes, hubo otros 20 fallecidos. Muchos de ellos eran personas jóvenes. Entonces, que se lo tenían merecido. No, ojo, nadie merece ser víctima de estos psicópatas. Nadie. Sí, que están aprovechándose del drama y del dolor de estas familias que perdieron seres queridos para aparecer como víctimas en los medios de comunicación, olvidándose un detalle. En este momento hay toda una operación de limpieza étnica en el Líbano. 1 millón de desplazados hay en este momento en el Líbano. La inmensa mayoría cristianos, y así hay evangélicos apoyando a Israel. Y lo más triste
es que en Gaza todavía no se han detenido los bombardeos y los crímenes selectivos a la población civil. Y salen en los medios de comunicación llorando porque murieron 20 personas por algo que ellos mismos iniciaron. Y la manera, y lo más absurdo es la manera asquerosa de aprovecharse del dolor de estas familias que perdieron a sus seres queridos en una guerra absurda. Y pretenden con eso tapar a las decenas de miles de personas que masacraron en Gaza y que en este momento están masacrando en Líbano. Porque resulta que la misma división que se entrenó disparándole a niños en Gaza es la misma división que en este momento está entrando en el sur del Líbano. Ya hay analistas políticos que están advirtiendo de otro genocidio en Líbano. Por eso es que la pregunta, ¿estamos preparados para un contacto desde esta perspectiva? No, no lo estamos. Porque nos estamos matando entre nosotros. Estamos acabando civilizaciones entre nosotros. Y la vergüenza no nos dejaría mirar a la cara a un ser que logró superar todo esto y convertirse en un viajero estelar, en un embajador estelar. Pero si lo vemos desde la óptica de los pueblos indígenas, sí estamos preparados. Porque tuvimos un contacto con ellos y los vimos como los grandes maestros que nos enseñaron a hacer civilización. Pero fuimos nosotros los que tergiversamos sus enseñanzas y las convertimos en destrucción. El arado lo convertimos en espadas. Entonces, es interesante que toda esta distracción que nos están poniendo allá, en paralelo se están dando estas dos cosas, desarrollo de la IA y el tema UFO. Y la hipótesis que yo estoy planteando es que estos sinvergüenzas psicópatas narcisistas se pusieron de acuerdo para generar un conflicto allá, en el Golfo Pérsico, para beneficiarse económicamente de manera obscenamente absurda. Y dos, aprovechar la distracción para ir preparando el escenario que más les convenga para presentar una realidad que está ya fuera de control de ellos. En este momento, ningún medio de comunicación en el mundo puede evitar la decisión que tomó la comunidad mayor de revelarse, en el sentido de exponerse, de mostrar la cara, muy pronto. Entonces lo que estamos viendo acá, porque dentro de los protocolos que tiene la la comunidad mayor, es comunicarle a los gobiernos y a sus líderes que ellos van a poner la cara. Y eso no lo van a poder detener nadie en el planeta. Entonces, como estos líderes saben que van a aparecer evidencias que van a desmontar todo, porque el verdadero miedo de esta gente no es solamente la vergüenza de dar cuentas de las barbaridades que han hecho con la tierra, sino que también la vergüenza enorme de que no han sabido ser dignos representantes de la tierra, y sobre todo de que sus instituciones, sus maquinaciones de control y dominación planetario ya no tendrán efecto, ya no podrán esclavizar a la humanidad, ya no podrán seguir como parásitos lucrándose del dolor y sufrimiento humano. Ese es el miedo, que van a perder su poder, su estatus, su trono de muerte, lo van a perder. Y que su estrecha mirada
su estrecha inteligencia que no les ha permitido ir más allá de la vastedad del universo y de las grandes ganancias que podría generar un intercambio pacífico con otras civilizaciones, creen que la única riqueza posible es conseguirla mediante el crimen, porque son mafiosos. Y un mafioso solamente ve oportunidad de negocio allí donde hay muerte y destrucción. Entonces, ese es el miedo que tienen. Esos son los dos miedos que tienen. La vergüenza de estar expuestos y que se les caiga todo el aparatico, todo el sistema Fonzi de manipulación global. Entonces, no pueden detener lo que va a suceder y por eso es que están moviendo sus fichas, uno, para generar las distracciones de todos los tipos calibres posibles para abarcar el mayor número posible de población humana, para controlar la narrativa y poder direccionar y manejar qué es lo que se va a divulgar y que ellos aparezcan como los únicos, alien.gov, representantes y dueños de la información disponible al público. Así de simple. Y por eso es que me encantó el tema aquí que planteó estos muchachos de Estelar Rastro, que ya a todos ustedes les he compartido y que ellos muy generosamente nos han dado las gracias. Y ellos hablan de la paradoja de Fermi. Entonces la paradoja de Fermi está planteando dentro de la mentalidad anglosajona y también china, porque estamos hablando de Cixin Liu, el que escribió ese libro, el enigma, o cómo se llama, la paradoja de los tres cuerpos, donde plantean la famosa hipótesis del bosque oscuro. Recuerden que son hipótesis nada más. Hay algo muy hermoso que plantea aquí estas personas de Estelar Rastro. Lo va a leer, con derechos de autor reconocidos para ellos. Existen 2 billones de galaxias, o sea, 2 millones de galaxias en el universo visible en 93 mil millones de años luz de diámetro. Y trillones de soles. El ADN de la vida tiene infinitos lugares donde ejecutarse. Enrico Fermi lanzó el dardo definitivo. Para mí no lo es. No es el dardo definitivo. En realidad lo que planteó Fermi fue un miedo. Y buscaba una respuesta que le ayudara a aliviar ese miedo. Si el universo rebosa de vida, ¿dónde están todos? Y viene la famosa ecuación de Drake. Aquí se las mencioné, que es n igual a r asterisco por f sub p por punto, que significa por n sub e por fl por frc por l mayúscula. Los invito a que busquen la ecuación de Drake. D-R-A-K de kilo, Drake. Que estima que solamente en nuestra galaxia hay miles de civilizaciones. El universo el universo está saturado de vida y de señales. Y ellos plantean aquí algo muy bonito, pero a la vez es algo contradictorio. Existe ellos dicen quizás existe una barrera o firewall evolutivo, un muro, que detiene a las especies antes de alcanzar las estrellas. El muro no es impuesto por ninguna civilización, es impuesto por el mismo proceso evolutivo de toda civilización. Lo estamos viviendo en este momento en el Golfo Pérsico. Ese es el muro. Y además hay una cuestión que hay que tener en cuenta. 60 años de investigación del programa SETI no son concluyentes para decir que no hay nada allá arriba. Porque hay que tener en cuenta algo que ellos no consideran y que no están incluyendo aquí, y entiendo sus razones, es la campaña de ocultamiento, censura y bloqueo a las evidencias que son reales y existen de verdad sobre existencia de vida no terrestre, no humana y de contacto ya realizado con otras civilizaciones, pero obviamente esa información está bajo control porque el que tiene el conocimiento tiene el poder.
Entonces ese silencio para la población ordinaria y común y para los científicos comunes y ordinarios es lo que nos lleva a creer que estamos solos. Pero resulta que el universo no solamente tiene 13.800 millones de años de formación, entre comillas, según la teoría oficial, sino que hay un campo de acción de 93.000 millones de años luz de diámetro y todavía sigue más expansivo. Y nosotros no podemos creer que porque en este pequeño lugar donde estamos, aparentemente por no haber recibido una supuesta señal, que las ha habido pero que no las hemos querido ver, o nos hacemos los no enterados, estemos solos. O que de manera muy esperanzadora, pero en cierta manera también es un poco prepotente creer que somos ese faro que va a encender el llamado a todo el universo de aquí estamos. Hay que tener en cuenta algo muy interesante aquí. Y eso que plantearé acá fue una hipótesis y ahora ya es una teoría que se llama la hipótesis, ahora es la teoría de la causación formativa. Por el mero hecho, y en cierta manera explica el fenómeno del centésimo mono, por el mero hecho de existir nosotros, ya existe vida en otros lugares del universo. Y yo lo veo en doble vía. Nosotros somos la prueba, aplicando la teoría de causación formativa, pero en la vía contraria, nosotros somos la prueba de que existe vida en el universo porque aparecimos. La causación formativa dice que no puede aparecer algo si no hay una existencia persistente de ese algo para que se pueda dar en otro lugar. Es decir, para que algo que apareció aquí pueda darse de pronto en otro lugar, tiene que haber aparecido primero aquí. O viceversa, que algo allá tiene que haber aparecido primero para que aquí se dé. Y eso explica la paradoja del centésimo mono. Entonces, decir que somos nosotros, como aquí dice tan hermosamente, somos esa anomalía, no es, a ver, aquí dice, el cosmos calla. Nuestro rastro es una anomalía, o sea, nosotros. Somos luz frágil en una trampa de sombras, una señal huérfana ante un universo que eligió el anonimato. Esa es la visión en una vía, pero yo amplío la visión en doble vía. ¿No será más bien que el universo alzó la voz de que hay vida y que la mejor prueba de ello es que nosotros existimos? Porque en otros lugares del universo ya hay vida. Y por causación formativa y por el fenómeno del centésimo mono, es posible que nosotros estemos aquí, ahora, porque en otros mundos ya existe esa vida y ya se desarrolló y evolucionó y son civilizaciones muy avanzadas. Entonces, aquí viene algo muy poético y por eso que me encanta esta página de estos muchachos porque es muy poética. Hackeamos los latidos de los soles para probar que no estamos solos. Somos náufragos en la inmensidad. ¿O es que el abismo es tan vasto que el encuentro es por naturaleza imposible? Sí y no. Y luego termina con algo muy hermoso que me parece bellísimo. Somos una brecha en el anonimato cósmico, viéndolo ya como esas voces de millones de civilizaciones, pero que nosotros nos estamos atreviendo a lanzar un llanto, porque todavía somos bebés. ¿Quién está escuchando? Me encantó la pregunta. ¿Quién está escuchando? Y yo la planteo más allá. No solamente quién está escuchando. Planteo esto. ¿Quién ya nos escuchó y nos está respondiendo? Porque es un hecho. Y esa respuesta, por el mero hecho de haber aparecido vida aquí en la Tierra, atrajo el interés y la curiosidad de muchos mundos y civilizaciones y seres que han visitado la Tierra durante diferentes etapas de nuestra evolución, observando y mirando cómo nos está yendo. Y ahora que estamos en peligro, y ellos sabiendo que ese peligro no obedece a causas naturales, sino a un proceso distorsionado por algún tipo de injerencia o manipulación que quizás ellos ya conocen y que nosotros apenas intuimos, están interviniendo, porque no sería justo que nosotros desaparezcamos como un pedo en nuestra galaxia.
El tema es que están controlando la narrativa, de tal manera que la están direccionando para ellos tener el control y el poder de qué informan, cómo lo informan y a quiénes lo informan. Porque el poder es conocimiento y el conocimiento es poder. Y esos enfermos, psicóticos, sociópatas, narcisistas que quieren darse ínfulas de poder, no es extraño que toda la distracción, masacrando a centenares de personas allá en Oriente Medio, sea para ellos ganar tiempo y preparar el escenario en sus términos de la gran revelación. No es de extrañar que esa película de Spielberg, La Gran Revelación, la estrenen en julio, creo que es en julio, y que los humo, según JL, dijeron que para junio iba a ocurrir algo. O julio. Bueno, el punto ¿cuál es? Dentro de todo este tema que estamos hablando aquí. El plan OVNI es simple: controlar la narrativa, filtrar qué se puede saber y sobre todo estar en una posición dominante de ventaja sobre las demás facciones que luchan por el poder en la Tierra a la hora de la divulgación y sobre todo de encarar a los que vienen y se van a presentar. Eso es lo que está pasando realmente. Eso es lo que está pasando. Están luchando entre ellos, se están pisando la manguera, se están pasando unos por encima de otros, luchando entre ellos, dándose en bofetadas, lanzando guerras, bloqueos, aranceles, boicoteos, sabotajes, conflictos, sanciones económicas, de todo se están haciendo ellos, censura, de todo para que el que logren ponerse por encima de los demás como un macho alfa, poder decir, ¡oh, aquí estoy! A los que vienen a decir, bueno, ¿ustedes qué están haciendo con la Tierra? Lo bueno es que estos jerifantes, estos narcisistas, se han inventado una película en su cabeza basadas en sus rituales satánicos y una cantidad de vainas que han hecho durante siglos, de que la realidad extraterrestre es basada a la referencia que ellos tienen de algunas entidades recesivas de origen Draco, algunos arios negativizados mal llamados pleyadianos, y de varias facciones de altos grises, una de ellas remanente de una humanidad futura que fracasó y que está desaparecida ya esa línea de tiempo, viajando a esta realidad buscando mejorar su genética y poder pervivir un poco más. Y se les metió en la cabeza, como son originarios de, según ellos, en el pasado de esta tierra, reclamarla de nuevo para ellos, esos grises en particular, que son humanos futuros, que fracasaron en esa línea de tiempo, se degradaron y ahora están volviendo, tratando de mejorar genéticamente, lo que ya no tiene arreglo, y por otro lado, con la ínflula de reclamar la tierra, porque en teoría ellos salieron de aquí. Pero el tema es que ellos salieron de aquí en otra línea de tiempo que no es esta, por lo tanto, esta no es su tierra. Qué pena, señores. No es su tierra. Y si bien es una información que están sacando ciertos New Age en este momento, aquí ya le hemos hablado desde hace años en el canal. Entonces, la cuestión acá es, si los pueblos originarios y los pueblos indígenas tienen una perspectiva muy particular y específica sobre lo que es el contacto con otras vidas, yo creo que sería muy pertinente que haya gente de los gobiernos, periodistas, expertos, científicos, lo que sea, que se sienten a escuchar esa otra mirada que tienen los pueblos de aquí con respecto a la perspectiva de un contacto con otras realidades y no quedarnos con lo que dice Cixin Liu o lo que dice Arthur C. Clarke, Isaac Asimov y toda la seguidilla de creadores como Asimov y toda esa gente, toda esa seguidilla de creadores y científicos de novelas científicas de ciencia ficción,
cuyas visiones son extremadamente fatalistas y extremadamente patéticas. Ahora, ¿por qué no ha habido una respuesta mayor, contundente, de otras civilizaciones aparte de las que ya se han desgastado los mismos de siempre, hablando de los mismos de siempre, y que según archivos de la KGB y de la CIA y toda vaina, en realidad hay alrededor de unas 400 civilizaciones que han tenido conocimiento, estas agencias, que pululan por estos laditos, de las cuales 6 son extremadamente malévolas. Y lastimosamente una es con la que está negociando Estados Unidos y los gerifantes que gobiernan ese mundo. Entonces, la comunidad mayor todo eso lo sabe, pero ¿por qué tanto interés también en la comunidad mayor por nosotros? Cuando deberían decir, bueno, que se vaya para la mierda del mundo y punto. No, es por esto otro detalle. Hace poco los científicos descubrieron de que estamos no totalmente adentro, estamos como en el lindero de una zona que es conocida como el Gran Vacío. Es una zona que tiene cientos de millones de años luz de diámetro, ojo, cientos de millones de años luz de diámetro, donde literalmente no hay nada. Nada. Escasamente los únicos cuerpos grandes que hay dentro del Gran Vacío no suman más de 60 a 70 objetos grandes llamados galaxias. Y lastimosamente uno de esos cuerpos grandes es el grupo local donde está nuestra galaxia. Entonces estamos en un lugar donde hay un gran vacío a nuestro alrededor, la famosa zona de cuarentena. Pero fuera de ese gran vacío, que no representa ni siquiera ni el 10% de todo el universo, está totalmente pletórico de vida, de formas, objetos. El famoso gran tractor que nos está trayendo, que es lo que nos está sacando de ahí, de ese vacío. Ojo con esto, el gran tractor es algo que está jalonando el grupo local de ese vacío y lo está llevando a una zona más abundante de objetos estelares. Aparte de eso, estamos en el gran objeto llamado la Nikea, que tiene miles de millones de galaxias que lo conforman como una estructura, y no es de las más grandes del universo. Existe, por fuera de esta zona de vacío, existe zonas donde es tanta la densidad de objetos en el cielo, de estrellas y toda vaina, que una noche en un planeta de esos, literalmente no había noche, porque estaría totalmente salpicado de estrellas y serían visibles nebulosas y galaxias a simple vista, del nivel de compactación. Entonces, si eso es solamente en las realidades 3D, porque estamos hablando de lo visible, o sea, de la realidad 3D, que no solamente abarca este mundito, imagínense las realidades en cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, 11, 12ª densidad. Es más, el universo en sexta D no tiene puntos vacíos. Está totalmente lleno de estrellas y objetos de todo tipo, magníficos, maravillosos, en un nivel de frecuencia y resonancia bellísimos. Obviamente en los planos mayores esa densidad disminuye y lo que hay ya no es cantidad sino calidad. Entonces es la calidad de energía, de objetos energéticos que ya hay en esas otras realidades mayores. Entonces es increíble la limitación mental que tienen algunos a la hora de hablar de esto, sobre todo divulgadores New Age, porque se basan siempre de lo mismo, sacan de la misma información, sacan del mismo paquete.
y no son capaces de imaginar nada más allá de la bobadita de Astar Cherán o de Sananda o Ley de Nada y todas las vainas que se inventaron. Entonces, yo diría que tenemos que estar preparados y listos a dos cosas. Una, va a haber una revelación. Y dos, de no comer cuento de la versión que nos van a dar los que están en este momento en el poder. Ellos están vendiendo una idea fatalista de miedo para hacer creer que estos seres que vienen de afuera son malos. Y es claro, porque esa es su costumbre. Venden la idea y convencen a todo el mundo que el que ellos quieren eliminar es malo, es un diablo, un Malek. Entonces, es obvio que estos seres que les van a tumbar sus sistemas de control, todo lo que ellos sustentan su poder, y aparte de eso, los va a exponer a la vergonzosa realidad de tener que rendir cuentas a toda una comunidad de seres inteligentes de otras civilizaciones que los van a estar mirando y preguntando, ¿ustedes qué han hecho? Tengan que satanizar y demonizar y convertir en el malo a los de afuera. Y lo vemos en todas las películas de Hollywood. ¿Por qué no volvieron a salir películas como Starman, Cocoon, E.T., El secreto del abismo? En donde mostraban un contacto pacífico, que el pánico y el miedo era solamente temporal y que por la misma fe la gente iba a calmarse. Y que los que van a estar en el caos o en la crisis, para eso están las autoridades, para ponerlos en cintura. Y es inevitable que ocurra porque hay muchos fanatismos, mucha gente que se ha creído el ombligo del universo, la última gaseosa del desierto, y se creen los elegidos. Y cuando se den cuenta que no son sino mierda, como nos han señalado ellos a nosotros, pues va a ser un golpe psicológico muy fuerte. Pero ellos son muy poquitos, no va a afectar el orden de los resultados. Entonces, yo diría que cada uno de ustedes debería ponerse en la tarea de preparar su conciencia y su mente, su mentalidad para asimilar un encuentro, un contacto, porque se va a dar y que a pesar de que va a ser manipulado en las redes y medios de comunicación, según las agendas que hay en este momento en ciernes, no van a poder ocultar y negar el hecho de que son seres que vienen con la intención de cuál va a ser nuestro rol de aquí en adelante. Me acuerdo esa película, no la de Keanu Reeves, sino la de los años 50, el día que la Tierra se detuvo, cuando un ser benévolo vino a ofrecer a la humanidad la salvación, pero desafortunadamente llegó a un pueblo de Kansas donde están los cuellos rojos, policías que le disparan a la gente y después preguntan, ¿usted qué está haciendo? Y fue fue eliminado por esos policías, generando una reacción de un robot cuya función era ayudar a llevar a cabo el intercambio humano extraterrestre. Y este robot entonces las herramientas que tenía para ayudar las convirtió en armas y empieza a acabar con todo, porque en su protocolo la humanidad no servía para un contacto, pasándose por alto de que hay mucha más gente que si se les informa de manera honesta, franca y abierta, podrían hacer un contacto pacífico. Pero ¿qué tipo de contacto pacífico puede haber ahora cuando la narrativa dominante es de miedo, es de odio, es de satanizar al otro, de polarización, división, resentimiento, de venganza, revanchismo? Cuando lo que nos venden a través de Hollywood y las redes sociales y los canales privados es miedo, odio. Y a pesar de eso,
Hay una inmensa humanidad que tiene grandes cualidades, pero que no es noticia. Y la gente se acostumbró a ver la mínima minoría de actos malvados y villanos de unos pocos y en su estupidez idiota generalizar y creer que es toda la humanidad, y por eso dicen, se merece la humanidad ser exterminada, como hacen algunos ecologistas y progresistas. Y obviamente los que defienden la narrativa 80-20. No, hay mucha gente, por eso es que decimos, esos gobiernos no nos representan. Les retiramos todo nuestro apoyo porque a ellos no los elegimos. Y por eso es que alzamos la voz en estos días con el manifiesto, para que se den allá cuenta que nosotros somos más, pero que no estamos siendo escuchados. Y por eso es que voy a leer esta cosita que es contra el miedo. Letanía de Bene Gesserit contra el miedo. No conoceré el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es el pequeño mal que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allí por donde mi miedo haya pasado, ya no quedará nada. Solo estaré yo. Y termino con esto y nos veremos en el noticiero neurodivergente el jueves. Amor en acción. Amor en la tierra de las aguas eternas. Amor en los corazones de los hombres que otrora fueron hermanos. Amor y firmeza contra los vientos siniestros de almas abyectas que no aceptan el perdón. La paz prevalece por voluntad de los corazones de quienes habitamos esta hermosa y redonda patria. Elegimos la paz. Que no se crea que nuestra gentileza, amor, bondad es debilidad. Y si alguno allá afuera viene con intenciones de colonizarnos y conquistarnos, se van a encontrar con humanos dispuestos a defender su tierra. Porque los primeros traidores de la tierra fueron los gobiernos, que se vendieron por 30 monedas. Bueno, mi gente, ¿quién habla en nombre de la tierra? Pregunta que hizo Carl Sagan. Pues la respuesta es simple: solamente nosotros, no los gobernantes, no los medios de comunicación, no los influencers, solo nosotros. Muchas gracias y gracias por su colaboración, por esto, por activar campanitas, por suscribirse, por divulgar el canal, por recomendarlo, por aportar económicamente. Muchas gracias. Hasta la próxima.